Rodrigo, te hago una pregunta. Esta parte del principio, donde pudiste cubrir necesidades, pero también calculo que esa soledad del fotoreportero también genera espacios para hacerte proyectos vos, autogestionártelos vos, salir a contar una historia desde tu óptica. ¿Cómo fue? Porque siempre desde que comencé en Argentina a trabajar, siempre quise tener como mis proyectos, que en realidad siempre no fue muy astuto yo, porque siempre los proyectos propios terminaban en los medios donde yo trabajaba. Entonces en La Nación recuerdo que vino todo el 2001, toda la crisis brutal, 2002 que fue un año muy duro, y yo hice fotos sobre todo el problema social terrible que había en el país, los miles y miles de cartoneros que invadieron la ciudad, que tenían trabajos estables y que de repente estaban cartoneando porque el país estaba en quiebra. Sí. Hice una historia sobre los ahorristas que perdieron su plata en los bancos y golpeaban con martillos los bancos de toda la City porteña. Y eso era un trabajo que yo lo hacía porque yo quería contar eso más allá del día a día del diario, de la asignación del diario. Y bueno, después de 3-4 meses cubriendo tanto los cartoneros como los ahorristas, iba, no sé, empezaba a editar en el diario, se lo mostraba a mis compañeros y venía Daniel Merle de La Nación y decía, Editor de La Nación. editor de la revista La Nación, ¿por qué no lo publicamos? Mira qué bueno que está. Bueno, y al final esos trabajos terminaban. Entonces yo siempre, paralelamente a mi trabajo de asignatura, siempre quise tener porque me nacía, o sea, siempre quería tener algún trabajo que también me despegue un poco de ese día a día, que es un poco agobiante a veces, que a veces es correr de un lado a otro. Entonces, estando en Argentina hice esto, en Guatemala empecé a hacer un trabajo de triples posiciones en una misma película. Claro, porque además le buscas una vuelta desde la estética, desde el soporte, desde la lógica fotográfica, que muchas veces ni siquiera es la lógica que podría comercializarse o mostrarse. Son proyectos, tenés el de las reinas de belleza de Maya, bueno, parte de lo mismo que hiciste para Maras. Sí, siempre buscando, pero lo hice casi, te digo, sin ninguna programación. ¿Cómo surgió, por ejemplo, lo de la cámara de madera fue espectacular, cómo surgió todo. De hecho, yo vivía en Afganistán, en Kabul, y yo caminaba por la calle de Kabul haciendo lo que nosotros decimos vida cotidiana o daily life. Entonces, de repente me encuentro a unos 4 o 5 fotógrafos con esas cámaras de minutera. Con esas cámaras minuteras haciendo fotos, pero por trabajo. Claro. Entonces yo le sacaba fotos para la agencia, las subía a la agencia, decía, bueno, este fotógrafo callejero vive de esto en Kabul en el 2006. Hasta que un día, después de tantas veces que pasaba por ahí, le dije, che, ¿por qué no me enseñan a usar esta cámara? Porque me parece como mágico lo que está pasando acá. Los tipos metían la mano. Revelaban en el momento. Revelaban en el momento y entregaban fotos carnet a la gente y las sacaban con papel de diario. Y se los daban así a los clientes. Era una cosa espectacular. Y todo con nada, con un baldecito. Bueno. Y me enseñaron ellos. Yo les dije que les compraba una cámara y que me enseñen de un taller con cámara incluida. ¿Te encontraste un profesor? Y era parte de las clases, eran alucinantes, porque yo estaba con Musadek, que era mi compañero de AP, sí, de Associated Press en Kabul. Él me tradujo, o sea, los profesores te hacía de fixer. Le hablaban en persa a él me hablaba inglés a mí, yo puteaba en español al aire, porque no me salía, porque como en el papel, dónde lo ponía, pero que el fijador era muy, muy, muy gracioso todo. Y entonces se me ocurrió en Afganistán hacer un trabajo sobre los trabajadores que buscaban empleo, los jornaleros, ¿no? Los que buscan empleo en la construcción por día. Se juntaban en una plaza en Kabul, entonces yo montaba la cámara que había comprado y montaba un pequeño estudio en una estación de servicio deshabitada
y los invitaba a los pintores, a los albañiles, que me cuenten, porque todo tiene que ver para mí con una cuestión, al final, fotográfica documental, ¿no? O sea, entonces yo les preguntaba a ellos cómo veían la situación de Afganistán, que en esta reconstrucción democrática después de los talibanes. Y bueno, eran muy diversas las respuestas y había una foto con un testimonio de cada uno. Y bueno, volví a la oficina y revelaba, ponía la L, o sea, porque yo hacía el negativo en el lugar, hacía la copia en la oficina y después al otro día volvía con las copias. A devolverles. A devolverles, a decirle, bueno, gracias. Le devolví una copia porque para ellos... Y era alucinante ese momento, porque en ese momento en Kabul, en Afganistán, no había ni mucho internet, no había teléfonos... satelital solamente, supongo. No había teléfonos, pero no había estos teléfonos donde mandar fotos, claro. No existía el WhatsApp, nada. Entonces los tipos, sí, le voy a mandar por correo, porque era mucha gente de las provincias que venían a Kabul. Entonces era un recuerdo único, tener una imagen de ellos vestidos de pintor, uno con el albañil, con su pala. Y escúchame, esto lo hacías en un contexto, en un momento donde vos estabas cubriendo otras cosas al mismo tiempo. Escúchame, me pasó una vez que yo estaba con la cámara en esta plaza de Kabul y escuchamos una explosión, un coche bomba explota en Kabul. Yo dejé la cámara así como está. Estábamos con un chofer y Musadek, nos subimos corriendo al auto, hicimos el carro bomba, no sé qué, la destrucción, todo el caos en Kabul. Fui, mandé la oficina, mandé la foto y volví a buscar la cámara y estaba ahí. O sea, una locura que, bueno, son esas locuras que tenés que hacer si tenés ganas de hacer, si querés hacer el esfuerzo de tener un proyecto propio en medio de un trabajo muy demandante, muy del día. ¿Cubrías en esas circunstancias, estabas cubriendo con el ejército norteamericano también? No, yo ahí fui a la oficina a cubrir, como la oficina local, todo lo que pasaba en Afganistán el día a día. O sea, no había una asignación muy puntual. Un día hacía la visita del presidente no sé cuánto, de Hillary Clinton, claro. Pero otro día por ahí sí hacía, no sé, la feria por la inflación. Otro día por ahí hacíamos un patrullaje con los italianos. Cubrí el Mundial de Fútbol en la final en una base entre Francia e Italia. Los soldados festejando el Mundial de Fútbol. Eso fue en el 2006. Pero también íbamos con las tropas a veces a cubrir una cosa. Ya cuando volví en el 2010, que también fue muy interesante, ya ahí sí fui empotrado con el ejército estadounidense, que empotrado es que vos vas asignado a un batallón. ¿Y sos uno más del batallón? Sos uno más. Ellos caminan, vos caminás, ellos duermen, vos dormís. ¿Haces guardia? O sea, tenés que ir a tal lugar a hacer un patrullaje. En un helicóptero de noche te tiran en una montaña y vos... Estás cubriendo eso. Estás cubriendo eso. Vas con un teléfono satelital y en cualquier lado manda fotos de lo que está pasando. ¿Y eso cuánto tiempo lo hiciste? Eso lo hice en 2010 2 veces por un mes. Sí, eso ahí es tremendo, porque tenés que estar como muy bien físicamente. Tenés un chaleco antibalas, tenés un casco, tenés una mochila. En verano, Kandahar hacen 45, 50 grados de calor. ¿Y de noche? De noche baja la temperatura, tenés una bolsa de dormir. Los soldados te ayudan un montón, porque en el ejército estadounidense está lleno de salvadoreños, guatemaltecos, claro. Mexicanos. Entonces, con la mitad del ejército lo hacen en español y con la mitad lo hacen en inglés. Pero lo curioso es que cuando fui en el 2010 ya no había fotógrafos minuteros. Del 2006 al 2010... ¿Se extinguió la profesión? No se extinguió la profesión, pero cambió. Ya tenían la impresora chiquita, una cámara Sony chiquitita, compartían, hacían la foto y la imprimían en papel fotográfico. Ya no traía cuenta tener la cámara, los líquidos, ya era como... Sony auspiciaba también. Y bueno, y eso también, es como te marcan los cambios tecnológicos en la fotografía, ¿no? De repente estamos haciendo una cosa y volamos a otra en poco tiempo.